Estamos en comunicación directo acá desde Uruguay con Gerardo Iglesias, secretario regional de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación. Gerardo, Gustavo Idoyaga y Paula Puertolas te saludan. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto poder comunicarme nuevamente después de algún tiempo con toda la familia de ATINRA. Bueno, Gerardo, muchas preguntas para hacer, pero realmente me pareció muy importante el tema que se habló anteriormente con la producción del programa, el tema de la violencia en Latinoamérica. Y esta violencia política debe estar atado a la violencia laboral y violencia, en el orden del equilibrio de las fuerzas de producción y trabajo. Sí, correcto. Para empezar, decirles que casi a finales del año pasado Sí. hubo una reunión internacional del sector lácteo, que como ustedes saben, Héctor Ponce es el presidente de la División Mundial de la División Láctea de la UITA. De la UITA. Sí. De la UITA. Y él hablaba sobre las consecuencias de la pandemia. Y él decía que la pandemia iba a provocar desempleo, que la pandemia iba a provocar mucha desigualdad, que la pandemia iba a provocar muchas muertes, pero que había una pandemia peor, y esa pandemia era el neoliberalismo. Y miren, esto ya ha pasado varios meses desde que Etín hizo esa reflexión, y a mí me quedó eso muy, muy marcado, porque realmente Etín no se equivocaba. Antes de hablar sobre el tema de violencia, yo quiero también referirme a otro aspecto. ¿Ustedes recuerdan cuando comenzó la pandemia? Sí. ¿Ustedes recuerdan de que hubo una cantidad de personas, de políticos, algunas organizaciones que inclusive decían que el COVID llegaba para transformar al mundo? Sí, a mejorarlo, a mejorarlo. Para mejorarlo, correcto, Gustavo, para mejorarlo. Qué fantástico que era, sí, que los animales aparte nos íbamos en la ciudad. Claro, nos íbamos a unir todos, nos íbamos a unir. Que iba a imperar la solidaridad, que esto nos iba a generar una gran reflexión. Y que todo iba a estar bien, y que todo iba a estar mejor porque íbamos a cambiar. Y lo que pasa es que toda esa gente, ¿tá? y muchos políticos que decían esto, se olvidaron en el tipo de sociedad en que vivimos, se olvidaron en el modo de producción en el que nosotros estamos, se olvidaron de la violencia de ese modo de producción, y se olvidaron también que el neoliberalismo castiga, ¿sí?, fuertemente a la gente, pero que también castiga con severa fuerza al medio ambiente. Bien. Entonces hoy tenemos miles de muertos en todo el mundo, tenemos un desempleo creciente, pero tenemos un planeta en donde, los océanos ahora se han llenado de mascarillas, con la cual la gente se protege del COVID, y todo sigue andando igual. No han habido cambios. Grandes cambios. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender y comprender es que para aquellas corporaciones, para aquellas grandes empresas transnacionales que son las que dominan el mundo, sí, la pandemia les vino como anillo al dedo. Gerardo, una Entonces pregunta. nosotros tenemos una cantidad de transnacionales. Sí.
en el sector, por ejemplo, de la agroindustria, que se aprovechan de la pandemia para impulsar aún más el desempleo. Gerardo, hablaste de violencia. Sí, hablaste de violencia. Hablaste de que creció el empleo. ¿Y qué pasa con el trabajo informal? ¿Se están cumpliendo las normas laborales? ¿Vos decís que esto vino para quedarse, cada vez va a ser peor? ¿Qué rol está haciendo el sindicato a todo esto? ¿Cuál es la función del sindicato? Sindicalismo general. Sindicalismo general, sí. Claro, el tema de que en este momento, sí, donde apremia la pandemia en todo el mundo, ¿sí?, hay una violencia de parte de las grandes corporaciones. Entonces, para citar un ejemplo, tenés una empresa como Nestlé, que es la mayor empresa de alimentos a nivel mundial. Y en todo el mundo lo que está haciendo Nestlé es recortando su plantilla. Entonces, no dejaron de trabajar, no dejaron de producir, no dejaron de obtener ganancias, pero están aprovechando la pandemia para tener menos empleados. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de violencia. Claro. Estamos hablando de una gran desidia por parte de estas empresas. ¿Qué es lo que también ha pasado? Y si hablamos de violencia, lo que ha pasado es que estamos en un proceso que ya venía desde hace unos 20, 25 años, que se agudizó con la pandemia, y que hay un sociólogo que yo sigo desde hace mucho tiempo, que Héctor Ponce también lo conoce, que se llama Ricardo Antúnez, y él habla de un proceso de uberización del trabajo, ¿tá? Entonces, en ese proceso lo que se está dando es una hegemonía del capital financiero en el sector capitalista, y por el otro lado una gran expansión técnica digital intensísima. Ese proceso, como Antúnez habla y reflexiona de uberización del trabajo, lo que él también dice es, y ahí también tenemos que hablar de violencia, es que la tecnología que está en desarrollo con todas estas nuevas plataformas que han surgido y que van a surgir, no están enfocadas hacia el bienestar de la humanidad. Sí. ¿No? Lo único que llegaron es para satisfacer las cosas o las cuestiones lucrativas de las grandes corporaciones. Bien. O sea, no para, discúlpame Gerardo, no para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino para maximizar rentabilidad. Eso es lo que querés sintetizar. No, claro. El estado de bienestar social que se conocía y que fue predominante en Europa, eso cayó en el olvido. Claro. Eso lo descuartizaron. Gerardo, el único bienestar, y eso también es hablar de violencia, obvio, el único bienestar que hoy interesa al gran capital es el bienestar de las empresas. Y lo que decía Margaret Thatcher, salimos de la crisis y haciendo su crítica al estado de bienestar, ella decía, el único bienestar que interesa es el bienestar de las grandes compañías, que son las que generan empleo. Y eso es una gran falacia, eso no ha sucedido, y lo que nosotros tenemos hoy también, que es también violencia, y lo vivimos esto, no solo en América Latina, sino también en otras regiones del mundo, es que las grandes corporaciones y que muchos gobiernos vienen a profundizar un proceso de corrosión de los derechos laborales. ¿Ah? Entonces, hace 2 o 3 años,
Mauricio Macri en Argentina, por la misma fecha, Michel Temer en Brasil, sí. Emmanuel Macron en Francia, promovieron la necesidad de llevar adelante una gran reforma laboral, ¿no? Y lo hicieron sobre todo, o lo planteaban, con el objetivo final de, como dijo Bolsonaro en su campaña electoral, la gente podrá encontrar un empleo, pero no van a encontrar un derecho. Y terrible. esto está sucediendo. Terrible lo que estás diciendo. Está sucediendo en todas partes. Gerardo, bueno, impresionante lo que vos dijiste, realmente siempre escucharte es muy rico. Vos sabés que los tiempos en televisión son tiranos, Gerardo, desde ya el agradecimiento, pero vamos a mantener esta fluidez y es muy importante para nosotros hablar de los distintos tipos de violencia que hay y bueno, que ha generado la pandemia. Desde ya un fuerte abrazo a todos los hermanos uruguayos, y a todos los trabajadores en general. Un gran abrazo, Gerardo. Si tú me permites, Gustavo, muy rápidamente. Sí. Si hablamos de violencia, sí. Y hablamos de movimiento obrero, y hablamos de sindicalismo, sí. Tenemos que hacer referencia y tener muy en cuenta de que América Latina es la región más violenta para el quehacer sindical. Es acá en América Latina donde más se matan dirigentes y activistas sindicales. ¿Y por qué sucede eso? Porque todavía en América Latina hay gente que no se resigna, hay gente que no ha perdido la fe y hay gente que sigue luchando por un mundo mejor. Gerardo Iglesias, muchísimas gracias.